La luz del atardecer se filtraba por la ventana de la sala, tiñendo de un naranja cálido los planos que tenía extendidos sobre la mesa del comedor. Eran los planos de nuestra pequeña casa en las afueras de Guadalajara, una casa que habíamos comprado con el sudor de nuestra frente, cada peso ahorrado, cada hora extra trabajada. Pero ahora no miraba las paredes ni los cimientos, miraba el futuro. En concreto, el pequeño cuarto al final del pasillo que pronto se convertiría en el universo entero de alguien que aún no conocía. «Sigues viendo eso como si fuera el mapa de un tesoro», dijo Adela, mi esposa, acercándose por detrás y rodeándome el cuello con sus brazos. Su vientre de 7 meses se apoyó suavemente contra mi espalda. Dejó un beso en mi mejilla y se asomó para ver los mismos garabatos que yo llevaba una hora estudiando. «¿Qué encontraste, ingeniero?» Una viga maestra fuera de lugar. Sonreí, un gesto que en los últimos meses se sentía más fácil, más ligero. Peor. Estoy calculando el costo exacto de la pintura hipoalergénica por metro cuadrado. Y creo que podemos optimizar el presupuesto si compramos el sellador por mayoreo. Adela soltó una carcajada suave, un sonido que era mi lugar favorito en el mundo. Fermín, mi amor. A veces pienso que llevas una calculadora en el corazón. Relájate. El cuarto será perfecto. Se sentó a mi lado, tomó una de las pequeñas imágenes en blanco y negro que estaban junto a los planos y la sostuvo a la luz. La ecografía. Una mancha borrosa que, según el doctor, era nuestro hijo. Un niño. Lo habíamos sabido hacía una semana, y todavía sentía un vértigo cada vez que lo pensaba. «Se parece a ti», susurró Adela, trazando el contorno de la mancha con su dedo. «Tiene tu nariz testaruda». «No tiene nariz todavía, Ade. Es solo una sombra». «Es tu sombra, entonces», dijo ella, y me miró con esa intensidad que me desarmaba. «Serás un padre increíble, ¿lo sabes?» Quería creerle. Con cada fibra de mi ser, quería serlo. Pero mientras miraba esa imagen, una corriente helada de pánico se deslizó por mi espina dorsal. Era una sensación vieja, familiar. El miedo a fallar, a no estar a la altura. El miedo a repetir la historia. En mi mente, me hice una promesa silenciosa, una que le había repetido a esa pequeña sombra 100 de veces. A ti te daré todo lo que yo no tuve. Te daré un hogar con un padre y una madre presentes por las noches. Te daré paz. La fiesta va a ser increíble, dijo Adela, sacándome de mis pensamientos. Hablaba de la fiesta de revelación de género que estábamos planeando para el próximo fin de semana. Una idea suya, por supuesto. A ella le encantaban esas cosas, reunir a la gente, celebrar. Imagina, mi amor. Las 2 familias juntas, todos celebrando a nuestro bebé. Será un día feliz. Tragué saliva. Lo sé, es solo que. Las 2 familias, en el mismo lugar. No necesité terminar la frase. Adela suspiró, su entusiasmo ligeramente mermado. Ya sé. Tu mamá. Asentí. Mi madre, Elodia. Un nombre que para la mayoría sonaba a flor, a algo delicado. Para mí, sonaba a vidrios rotos y puertas cerrándose de golpe en la madrugada. Adela tomó mi mano. Estará bien. Es una fiesta. Por el bebé. ¿Qué podría salir mal? Quería compartir su optimismo, de verdad que sí. Pero yo conocía a mi madre. Ella no asistía a eventos, los convertía en su escenario. Y yo había pasado toda mi vida intentando desmontar sus producciones teatrales. Siempre cargas con todo tú solo, Fermín, dijo Adela en voz baja, casi como si leyera mi mente. Te preocupas tanto por proteger a todos que a veces siento que construyes un muro incluso conmigo. Déjame entrar. Déjame ayudarte a sostenerlo. La miré, a esta mujer increíble que había elegido compartir su vida conmigo, y sentí una punzada de culpa. Tenía razón. La carga de mi pasado era tan pesada que a veces olvidaba que ya no tenía que llevarla solo. Justo en ese momento, como una mala broma del destino, mi teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla, iluminado, apareció el nombre que helaba el aire cálido de la habitación, mamá.
Adela me apretó la mano. No tienes que contestar si no quieres. Pero yo sabía que no contestar solo posponía lo inevitable. Y lo haría peor. Respiré hondo, el ingeniero en mí tomando el control, preparándose para manejar una estructura inestable. Deslicé el dedo por la pantalla. Bueno, dije, con una voz que esperaba sonara más firme de lo que se sentía. Mi rey. Hijo de mi vida, la voz de mi madre sonó por el altavoz, falsamente dulce, como miel derramada sobre metal oxidado. Estaba pensando en ustedes. ¿Cómo está mi futuro nieto? ¿Ya le hablan? Tienen que hablarle mucho, para que reconozca la voz de su abuela consentidora cuando nazca. Intercambié una mirada cansada con Adela. Ella puso los ojos en blanco, pero me dedicó una pequeña sonrisa de complicidad. Estamos bien, mamá. El bebé está bien, respondí, manteniendo mi tono neutro. Era una técnica que había perfeccionado con los años, ser un muro de contención emocional. Ay, qué bueno, mi vida. Porque yo, la verdad, no tanto, empezó el recital. Con la pensión que me dejó tu padre, que en paz descanse su cinismo, apenas me alcanza. Y con la fiesta que van a hacer, una se tiene que ver presentable, ¿no crees? La gente habla. No quiero que piensen que la madre del festejado anda hecha una pordiosera. Ahí estaba. El anzuelo. La manipulación envuelta en victimismo. La fiesta es algo sencillo, mamá. No tienes que comprar nada, dije, sabiendo que mis palabras eran inútiles. Pero es que vi un vestido precioso, hijo. Precioso. Y pensé que sería perfecto para la ocasión. Para honrar a mi nieto. Pero bueno, ya veré cómo le hago. A lo mejor vendo la licuadora. La imagen de mi madre vendiendo una licuadora era tan ridícula que casi me reí. Pero el nudo en mi estómago se apretó. Era el mismo nudo que se había formado allí cuando yo tenía 6 años y nunca se había deshecho del todo. Cerré los ojos por un segundo, y el olor a pintura fresca de nuestra casa fue reemplazado por otro, uno más antiguo. El olor a laca barata y a la lluvia fría de noviembre. La llamada de mi madre se desvaneció y yo ya no estaba en mi sala en 2025. Estaba en la cocina de un pequeño departamento rentado en 1999. Tenía 14 años. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal de la ventana. Adentro, la única luz era el foco amarillento sobre la estufa, donde una olla con sopa de fideo hervía a fuego lento. Lázaro, mi hermano, que entonces tenía 10 años, tosía desde el cuarto que compartíamos. Tenía fiebre, una de esas fiebres infantiles que hacen que sus mejillas se pongan rojas y sus ojos vidriosos. Mi madre estaba frente al espejo del baño, el que tenía una grieta en una esquina. Llevaba un vestido negro, demasiado corto, demasiado ajustado. El aire estaba espeso con el olor de su perfume, un aroma dulzón que siempre me revolvía el estómago. Se estaba maquillando con una concentración feroz, como un soldado preparándose para la batalla. Mamá, dije, mi voz sonando más delgada de lo que pretendía. Lázaro tiene fiebre. Creo que está empeorando. ¿No te puedes quedar hoy? Ella ni siquiera me miró. Sus ojos estaban fijos en su reflejo mientras se delineaba los labios con un rojo intenso. Ay, es una gripa nomás, Fermín. No seas exagerado. Ya quedé con mis amigas, no las puedo dejar plantadas. Es noche de Ladies. Dale una de las pastillas que están en el cajón. Ya le di una. No le baja la fiebre. Pues dale otra, dijo, chasqueando el tubo de lápiz labial al cerrarlo. Se admiró en el espejo, girando la cabeza de un lado a otro. Además, necesito distraerme. No sabes lo duro que es esto para mí. Tu padre rehaciendo su vida tan campante y yo aquí, encerrada. No dije nada. ¿Qué podía decir? Nunca se trataba de nosotros. Siempre se trataba de su dolor, de su sacrificio, de su drama. No tardo, dijo, tomando su bolso. Era la misma mentira de siempre. Una mentira que a los 14 años yo ya había aprendido a decodificar. No tardo significaba que, con suerte,
volvería cuando el sol estuviera saliendo, con el maquillaje corrido y olor a cigarro y alcohol. Escuché sus tacones resonar en el pasillo, el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Me asomé por la ventana de la sala justo a tiempo para verla subirse al coche de un hombre al que no conocía. El estéreo del auto estaba tan fuerte que pude sentir la vibración del bajo a través del cristal. Se fueron, dejando tras de sí solo el sonido de la lluvia y el silencio pesado de un departamento demasiado grande para dos niños. Volví a la cocina. Apagué el fuego debajo de la sopa. Le serví un plato a Lázaro, soplándole para que se enfriara. Le puse una toalla húmeda en la frente. Y luego me senté en una silla junto a su cama, a esperar. No a ella. Solo a que la fiebre bajara. A que amaneciera. A tener que hacerlo todo de nuevo. Fermín. Fermín, la voz de Adela me trajo de vuelta al presente. Parpadeé. Mi madre seguía hablando por teléfono, ahora quejándose de una vecina. Sí, mamá, te escucho, mentí. Mira, tengo que colgar. Te hablamos mañana. Y antes de que pudiera protestar, terminé la llamada. El silencio que quedó fue denso. Adela me miró, sus ojos llenos de una preocupación que me hizo sentir culpable. ¿Estás temblando? No me había dado cuenta. Miré mis manos. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar el teléfono. Los días previos a la fiesta se convirtieron en un campo minado de tensiones familiares. Cada llamada, cada visita, era un recordatorio de las fracturas que habíamos intentado ignorar durante años. Mi padre, Román, vino un martes por la tarde. Siempre anunciaba sus visitas con un mensaje de texto corto y al grano: voy para allá. ¿Necesitan algo de la ferretería? Era su manera de ser. Un hombre de acciones, no de palabras. Había pasado la mayor parte de mi vida sintiendo un resentimiento sordo hacia él por el engaño que rompió nuestra familia. Pero con los años, y especialmente desde que estaba con Adela, había empezado a ver las cosas con más matices. Su culpa era una sombra que lo seguía a todas partes. Llegó con la cuna que habíamos pedido por internet todavía en su caja. Sin decir mucho, sacó sus herramientas y se puso a trabajar en el cuarto del bebé. Yo me quedé con él, pasándole tornillos y piezas, en un silencio cómodo que solo se da entre hombres que se conocen demasiado bien. Mientras ajustaba el último barrote, finalmente habló, sin mirarme. ¿Tu mamá vendrá a la fiesta? Nunca se perdería un escenario, papá, respondí, mi voz con más filo del que pretendía. Dejó el desarmador en el suelo y se sentó en la mecedora que Adela había comprado. Se frotó la cara con las manos, un gesto de agotamiento infinito. Fermín, dijo, y esta vez sí me miró a los ojos. Vi en ellos una tristeza tan profunda que me sacudió. El error más grande que cometí no fue solo el engaño. Fue mi cobardía después. Yo sabía que no estaban bien con ella. Escuchaba los rumores, veía cómo te hacías cargo de todo, pero evité la pelea. Le tuve miedo a los juzgados, a que ella usara a los abogados para quitarme el poco tiempo que tenía con ustedes. Tuve miedo y los dejé solos en esa casa. Esa cobardía, esa no me la perdono. Su confesión me golpeó con la fuerza de una revelación. Toda mi vida lo había visto como el que se fue, el que causó la ruptura. Nunca lo había visto como alguien que también se sintió atrapado, alguien que también tuvo miedo. Por primera vez, no sentí rabia hacia él. Solo una pena compartida. Ya pasó, papá, dije en voz baja. No, respondió él, negando con la cabeza. No pasó. Lo llevas tú cargando todos los días. Y yo lo veo. No supe qué responder. Simplemente nos quedamos allí, en el cuarto casi listo de mi hijo, rodeados por los fantasmas de todas las palabras que nunca nos habíamos dicho. La segunda grieta apareció 2 días después, a través del teléfono. Era Lázaro. Su voz sonaba ansiosa, como casi siempre que hablaba de nuestra madre. «Carnal, ¿estás ocupado?», preguntó. «Nunca para ti, Lázaro». «¿Qué pasó?». «Es mamá». Me llamó otra vez. Dice que si no le presto para el vestido,
irá a la fiesta con un rebozo viejo para que todo el mundo vea lo abandonada que la tenemos. Y luego me pidió que le pagara el taxi para venir. ¿Qué hago, Fermín? Si no le doy, armará un escándalo. Si le doy, sé que te enojarás. Escuché la angustia en su voz. Lázaro siempre había sido el más blando, el más susceptible a la manipulación de Elodia. Yo había pasado años siendo su escudo. Escúchame, Lázaro, dije, mi tono firme y tranquilo. No le vas a dar ni un solo peso. Ni para el vestido, ni para el taxi, ni para nada. ¿Entendido? Pero, Fermín, va a hacer lo que siempre hace, un drama, lo interrumpí. Y nosotros no vamos a participar en su obra de teatro. Se acabó. Le dices que no tienes dinero y cuelgas. Si te vuelve a llamar, no contestes. Yo me encargo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro de alivio. Ok, carnal. Gracias. A veces no sé qué haría sin ti. Pues ya va siendo hora de que lo sepas, le dije, más suavemente. Porque pronto seré papá y no podré ser el tuyo para siempre. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de frustración y ternura. Amaba a mi hermano, pero me dolía ver que, a sus 28 años, nuestra madre todavía podía hacerlo sentir como un niño asustado. Ella nos había dañado de maneras diferentes. A mí me había obligado a crecer demasiado rápido. A él, le había impedido crecer del todo. Y yo sabía, con una certeza aterradora, que la fiesta del fin de semana no sería una celebración. Sería un ajuste de cuentas. El jueves antes de la fiesta, el timbre sonó. Adela y yo estábamos terminando de comer. A través de la mirilla, vi una imagen que me heló la sangre, mi madre, Elodia, y a su lado, su hermana y principal aliada, mi tía Graciela. No me dijiste que venían, le susurré a Adela. Porque yo tampoco lo sabía, respondió ella, su rostro una máscara de sorpresa. Abrí la puerta con la sonrisa más forzada de la que fui capaz. Mamá. Tía. ¡Qué sorpresa! Y vinimos a ayudar, anunció Elodia con una alegría desbordante, entrando a la casa como si fuera la dueña. Llevaba una bolsa de plástico de una tienda departamental. De ahí sacó un mameluco amarillo chillón, con un pato gigante en el pecho. Para mi nietecito. Para que no ande con la ropita sin chiste que de seguro le compraron. Adela, siempre educada, forzó una sonrisa. ¡Qué detalle, Elodia! Gracias. No hay de qué, nuera. Para eso estamos las abuelas, para darles un poco de buen gusto a las nuevas generaciones, dijo, y su mirada recorrió nuestra sala con un aire de inspección. La ayuda se convirtió rápidamente en un asalto pasivo-agresivo a cada decisión que habíamos tomado. Mientras Adela les ofrecía un vaso de agua de Jamaica, Elodia pasó un dedo por la pared recién pintada del pasillo. Este color cremita está un poco, de hospital, ¿no creen? Le falta vida. Le falta alegría, sentenció. Luego, entraron a la cocina. Oye, Adela, escuché que para la fiesta van a dar carnitas. ¿No te parece algo muy popular? Muy de pueblo. En mis tiempos, para un evento así, se daba algo más fino. Un lomo mechado, por ejemplo. Adela, a quien le encantan las carnitas, apretó la mandíbula. A nosotros nos gustan, Elodia. Y a nuestros invitados también. Pero el golpe maestro de mi madre vino después. Se sentó en nuestro sofá, suspiró dramáticamente y empezó su monólogo favorito, claramente dirigido a Adela. Ustedes no saben lo que es luchar, comenzó, con la voz temblorosa. No tienen idea de lo que es despertarse a medianoche sin saber si tendrás suficiente para darles de comer a tus hijos al día siguiente. Yo lo sé. Yo tuve que ser padre y madre para Fermín y Lázaro. Tuve que hacer malabares con el miserable dinero que su padre me daba. Noches enteras sin dormir, pensando, preocupándome. Todo mi sacrificio valió la pena, claro, al ver a mi Fermín convertido en un hombre de bien. Pero el cuerpo no olvida. El alma no olvida el cansancio. Escucharla reescribir la historia con tanto descaro me revolvía el estómago.
Miré a Adela, y vi en sus ojos una confusión creciente. Mi madre era una experta en sembrar dudas. Mientras tanto, mi tía Graciela me llevó a la cocina con el pretexto de ayudarme a lavar los vasos. Era una táctica de pinza. Una atacaba por el flanco emocional, la otra por el financiero. Oye, mijo, empezó en un susurro conspirador. Tu mamá tiene razón. Se mató por ustedes. Y ahora que te va tan bien, que eres ingeniero y todo, pues no seas codo. Deberías ser más agradecido. ¿Agradecido por qué, tía?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Pues por todo. Por la vida. Mira, ella no está bien de dinero. Lo del vestido no era broma. Se siente humillada. Yo creo que deberías darle una ayuda mensual. Es lo menos que puedes hacer por la mujer que te trajo al mundo. ¿Qué le cuesta a un ingeniero? Pásale unos 5,000 pesitos al mes, ¿no? Para sus cositas. La cifra, lanzada con tanta casualidad, me enfureció. No era el dinero. Era el principio. Era la audacia. Tía, dije, mirándola fijamente. Tú que eres su hermana, que dices que la conoces tanto. ¿Tú de verdad sabes lo que pasaba en esa casa por las noches después de que mi papá se fue? Graciela se incomodó. Sus ojos se desviaron. Bueno, eran tiempos difíciles para todos. Ella era joven, estaba dolida. Un hombre la traicionó. Eso no es una respuesta, insistí. Ay, Fermín, por Dios. Es tu madre. Sangre de tu sangre. Tienes que perdonar y olvidar. La familia es lo primero. Para mí, dije, secando el último vaso con demasiada fuerza, lo primero es la familia que estoy a punto de formar. Y en mi familia, la verdad importa. Adela, que había escuchado la última parte de la conversación desde la puerta, me miró con una nueva comprensión en sus ojos. El muro de duda que mi madre había intentado construir entre nosotros se había agrietado. Y por esa grieta, por fin, empezaba a entrar la luz. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi tía, es tu madre. Y la imagen de mi madre tejiendo su red de mentiras en mi propia sala daban vueltas en mi cabeza como buitres. Me levanté de la cama con cuidado de no despertar a Adela y fui a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, un silencio pacífico que contrastaba violentamente con el caos de mi mente. Apoyado en la barra de la cocina, en la oscuridad, la presión en mi pecho se hizo tan intensa que me transportó a otra noche, a otro tipo de silencio, el silencio lleno de pánico de la sala de espera de una clínica de barrio. Tenía 16 años. Lázaro, 12. Había sido una tarde de sábado, una de esas raras tardes en las que el cielo de Guadalajara está despejado y el aire es fresco. Lázaro había salido con sus amigos a andar en bicicleta por el parque cercano. Yo me había quedado en casa, haciendo tarea y, como siempre, asegurándome de que hubiera algo para cenar. El golpe en la puerta fue frenético. Abrí y me encontré a uno de los amigos de Lázaro, sin aliento y con los ojos como platos. Fermín. Fue Lázaro. Se cayó. Mi corazón se detuvo. Corrí las 3 cuadras hasta el parque. Encontré a mi hermano sentado en la banqueta, rodeado por sus amigos. Estaba pálido, y su pantalón de mezclilla, a la altura de la espinilla, estaba empapado de un rojo oscuro que se extendía rápidamente. Me resbalé con una piedra, sollozó cuando me vio. Levanté con cuidado la tela del pantalón. La herida era profunda, un corte irregular y abierto que sangraba sin parar. El pánico me subió por la garganta, un sabor metálico y amargo. Pero no podía permitírmelo. Lázaro me necesitaba. Tranquilo, campeón. No es nada, mentí, mi voz sonando extrañamente adulta. Vamos a que te curen. Mientras lo ayudaba a levantarse, uno de sus amigos preguntó, ¿le llamamos a tu mamá? Saqué mi viejo celular del bolsillo y marqué su número. 1, 2, 3 veces. El teléfono sonaba y sonaba hasta que saltaba el buzón de voz. Hola, soy Elodia. Deja tu mensaje, que la vida es corta y la fiesta es larga. Su estúpido saludo grabado.
Estábamos solos. Otra vez. Con la ayuda de uno de los chicos, llevé a Lázaro a la avenida principal. Paré un taxi. El conductor nos miró con recelo, viendo la sangre. No me vayas a manchar los asientos, muchacho. No lo haré, señor. Solo llévenos a la clínica San José. Por favor. En la clínica, una enfermera de aspecto cansado me dio una tabla con papeles. ¿Dónde está su madre o su padre? Mi mamá ya viene en camino, mentí de nuevo, mi segunda mentira del día. Hubo un problema con el tráfico. Me senté en la sala de espera, llenando los formularios con una mano temblorosa. Nombre, dirección, tipo de sangre. No sabía su tipo de sangre. Dejé el espacio en blanco. Lázaro, sentado a mi lado, había dejado de llorar y ahora solo tiritaba, a pesar del calor. Pasó una hora. Luego otra. Los médicos finalmente atendieron a Lázaro. Le pusieron 6 puntadas. Mientras el doctor cosía la herida, yo miraba fijamente la pared, concentrándome en una mancha de humedad para no desmayarme. Cuando salimos, mi madre estaba en la sala de espera. Había llegado. Llevaba el mismo tipo de ropa de fiesta, el mismo maquillaje. Olía a humo de cigarro. Fermín. ¿Qué susto me metiste? ¿Qué pasó?, dijo, su voz más irritada que preocupada. Se cayó de la bici. Le tuvieron que coser. Ella miró la venda en la pierna de Lázaro. ¿Y cuánto va a ser el chistecito? Porque no traigo mucho efectivo, ¿sabes? No le importó que su hijo de 12 años se hubiera abierto la pierna. No preguntó si le dolía. No le dio un abrazo. Su primera preocupación fue el dinero. En ese momento, en esa sala de espera con olor a desinfectante, algo dentro de mí se rompió para siempre. La pequeña y estúpida esperanza que aún albergaba de que ella cambiaría, de que un día se despertaría y se convertiría en la madre que necesitábamos, murió. Y ahora, en la cocina de mi propia casa, a los 32 años, el fantasma de ese chico de 16 me miraba desde el reflejo oscuro de la ventana. Y me preguntaba cómo diablos había permitido que esa mujer siguiera teniendo el poder de hacerme sentir así. El día de la fiesta llegó con un cielo sospechosamente azul y un sol radiante, como si el universo se estuviera burlando de la tormenta que se gestaba en mi interior. Nuestra casa y el pequeño jardín trasero estaban decorados con globos blancos y serpentinas. Todo parecía festivo, normal. Pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Adela debió sentirlo, porque mientras colocábamos los últimos bocadillos en la mesa, se detuvo y me tomó de las manos. Sus ojos, normalmente llenos de luz, estaban serios, anclados en los míos. Escúchame, Fermín, dijo con una firmeza que me sorprendió y me llenó de gratitud. Después de la visita de tu madre el otro día, y después de lo que me contaste anoche, lo entiendo. O al menos, empiezo a entenderlo. Perdóname por no haberlo visto antes, por haberte presionado a intentarlo con ella. Fui una tonta. No, Ade, tú no. Sí, lo fui, me interrumpió, su agarre firme. Pero ya no más. Hoy, somos un equipo. Un frente unido. Tú y yo y este pequeño de aquí adentro, dijo, posando una de mis manos sobre su vientre. Pase lo que pase hoy, digan lo que digan, estoy contigo. Al 100%. Si quieres que nos vayamos, nos vamos. Si quieres que los echemos, los echo yo misma. ¿Entendido? Asentí, incapaz de hablar. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era de angustia, sino de un amor abrumador. En ese momento, Adela no solo era mi esposa, era mi trinchera, mi aliada incondicional. La fuerza que me dio en ese instante fue el ancla que necesité para lo que estaba por venir. Los invitados empezaron a llegar poco después de las 2 de la tarde. La familia de Adela, gente ruidosa, cálida y sencilla, llenó el espacio con risas y abrazos. Luego llegaron los míos, y el ambiente cambió. Mi padre, Román, llegó solo. Le dio un abrazo torpe pero sincero a Adela y luego a mí. Felicidades, hijo, me dijo al oído. Lo que sea que necesiten, aquí estoy.
Luego, fiel a su estilo, encontró un rincón tranquilo en el jardín y se dedicó a observar, como un espectador silencioso en una obra que conocía demasiado bien. Lázaro llegó 10 minutos después. Se veía nervioso, sus ojos buscando los míos en cuanto entró. Le di un asentimiento de cabeza tranquilizador y él pareció relajarse un poco, pero no se separó de mi lado, como un satélite orbitando a su planeta. Y entonces, llegaron ellas. Mi madre, Elodia, y mi tía Graciela. Elodia había ignorado mi consejo y se había comprado el vestido. Era un vestido rojo, demasiado llamativo, demasiado escotado para una fiesta familiar a plena luz del día. Entró como una reina llegando a su corte, saludando a gente que ni conocía, ignorando por completo a Adela, que era la anfitriona. Se movía por el jardín, acaparando conversaciones, riendo demasiado fuerte. Estaba actuando, y todos éramos su público cautivo. La dinámica del poder y las alianzas se dibujó sola en el espacio. La familia de Adela en un grupo, riendo y comiendo. Mi padre, solo en su esquina. Lázaro y yo, juntos, como una unidad defensiva. Y mi madre, en el centro, orbitada por mi tía Graciela y un par de primas lejanas que siempre se creyeron su versión de la historia. El último en llegar fue Isidro, nuestro vecino de la infancia. Un hombre mayor, viudo, de manos curtidas y pocas palabras. Había visto más de lo que nadie sabía. Nos había visto a Lázaro y a mí jugar solos en la calle mientras la noche caía. Nos había visto entrar las bolsas del mandado que a duras penas podíamos cargar. Nunca dijo nada, pero sus ojos siempre lo habían sabido todo. Se acercó a mí, me dio la mano y su agarre fue sorprendentemente fuerte. Felicidades, Fermín, dijo, su voz rasposa. Te lo mereces. Te mereces todo lo bueno. Y en su mirada vi un reconocimiento, una validación silenciosa que valía más que 1000 palabras. La fiesta avanzó en una especie de calma tensa durante la siguiente hora. Risas en la superficie, corrientes subterráneas de resentimiento por debajo. Yo me movía entre los invitados, con Adela a mi lado, sonriendo, agradeciendo los regalos, pero mi radar interno estaba siempre alerta, siempre rastreando la posición y el comportamiento de mi madre. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Ella no había venido a celebrar. Había venido a cobrar. El momento cumbre de la fiesta, el que todos esperaban, llegó a las 4 de la tarde. Adela y yo nos paramos en el centro del jardín, sosteniendo un gran cañón de cartón. Adentro, confeti y humo del color que definiría el futuro inmediato de pañales y mamelucos. «¿Están listos?», gritó la prima de Adela, con el teléfono en alto, grabando. Un coro de «sí» resonó en el jardín. Miré a Adela, ella me sonrió, y por un segundo, la tensión se disipó. Éramos solo nosotros dos, en el umbral del cambio más grande de nuestras vidas. A la cuenta de 3, dije. 1, 2, 3. Giramos la base del cañón. Con una explosión sorda, una nube densa y brillante de humo azul se disparó hacia el cielo, seguida de una lluvia de confeti del mismo color. «Es niño. Es niño», gritó la gente. Hubo aplausos, abrazos, felicitaciones. Adela me abrazó con lágrimas de felicidad en los ojos. Yo la besé, sintiendo una oleada de pura alegría, una alegría tan intensa que por un momento me hizo olvidar todo lo demás. Por un momento, creí que las palabras de Adela eran ciertas, que todo estaría bien. Pero fue solo un momento. Porque entonces, vi a mi madre. Se había movido hacia el centro del claro, con una copa de vino en la mano, pidiendo silencio con un gesto de la otra. La música se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Todos los ojos se giraron hacia ella. El escenario era suyo. Un momento, por favor. Quisiera decir unas palabras, dijo, su voz cargada de una emoción perfectamente ensayada. Mi tía Graciela se paró a su lado, como una dama de honor en una tragedia griega, asintiendo con solemnidad. Ver a mi hijo, a mi Fermín, a punto de convertirse en padre, comenzó, haciendo una pausa para secarse una lágrima invisible. Me llena el corazón de una emoción que no puedo describir. Ustedes no saben, de verdad no saben,
lo que yo tuve que luchar para que este momento fuera posible. Mi estómago se convirtió en una piedra de hielo. Adela me tomó la mano con fuerza. Cuando un hombre te abandona, como mi exmarido lo hizo conmigo, continuó, lanzando una mirada fugaz y venenosa hacia la esquina donde estaba mi padre, una parte de ti se muere. Te quedas sola, con 2 niños, 2 boquitas que alimentar, 2 futuros que forjar. Y el mundo es un lugar cruel para una mujer sola. La gente la escuchaba con una mezcla de pena y admiración. Estaban cayendo en su trampa, como siempre. Había noches en que no dormía. Noches enteras. Rezando para que el dinero alcanzara. Para que mis hijos no se enfermaran. Y sí, a veces tenía que salir, dijo, su voz bajando a un susurro confesional. Tenía que ver a mis amigas, tenía que reír un poco. ¿Saben por qué? No era por diversión. Era para sentirme viva. Para no derrumbarme. Para tener la fuerza de levantarme al día siguiente y seguir luchando por ellos. Todo, cada risa, cada sacrificio, fue por ellos. Era una obra de arte de la manipulación. Estaba tomando la verdad de sus ausencias y retorciéndola hasta convertirla en una prueba de su amor maternal. Era brillante. Y era nauseabundo. Vi a mi padre cerrar los ojos. Vi a Lázaro mirar al suelo, sus hombros encogidos. Vi a Adela mirarme a mí, sus ojos diciendo tú decides. Y vi a mi madre, en el centro de todo, bebiendo de la compasión de la gente como si fuera el vino más dulce. Y supe que no podía permitirlo. No esta vez. No en la fiesta de mi hijo. El monólogo de mi madre continuó, cada palabra una pincelada más en el falso retrato de su martirio. Yo observaba a la multitud, mi mente trabajando a una velocidad febril. Veía los rostros de la familia de Adela, gente buena y crédula, asintiendo con compasión. Veía a mis primas, las que siempre habían formado parte de su coro, mirándola con adoración. Y entendí que el silencio, mi silencio de tantos años, había sido el lienzo sobre el cual ella había pintado su obra maestra de mentiras. Si no hablaba ahora, esa pintura se convertiría en la historia oficial de mi familia, colgada en la pared para que mi hijo la viera todos los días. Y entonces, mi madre giró el cuchillo. Fijó sus ojos llorosos en mí, extendiendo su mano libre como si me estuviera ofreciendo una bendición. Y ahora, dijo, su voz temblando con una emoción calculada, ahora que te veo aquí, mi rey, con tu casa, tu trabajo, a punto de formar tu propia familia, ahora espero que tú, que lo tienes todo. No te olvides de la madre que te lo dio. Una pequeña ayuda tuya, quizás unos 20,000 pesos para arreglar el techo que se me gotea y que me da tanta mortificación, sería lo justo. Sería el reconocimiento a tantos, tantos años de sacrificio. El silencio que siguió fue absoluto. Era tan pesado que se podía sentir en la piel. Había cruzado la línea final. No solo estaba pidiendo compasión, estaba presentando una factura. Una factura por servicios nunca prestados. Adela me apretó la mano con tanta fuerza que dolió, y ese dolor me ancló, me dio claridad. Miré a mi madre. Su rostro era una máscara de piedad y expectativa. Respiré hondo. Y hablé. Mi voz no fue un grito. No fue un susurro. Fue clara, firme y resonó en el silencio del jardín. Tenemos que aclarar algo aquí, mamá. ¿Sobre quién crió a quién? Un murmullo recorrió a los invitados. La expresión de mi madre vaciló por una fracción de segundo, antes de recomponerse en una máscara de confusión herida. ¿De qué hablas, hijo?, preguntó, como si yo fuera un niño malcriado interrumpiendo a los adultos. Hablo de la verdad, dije, dando un paso al frente. Adela se movió conmigo, una unidad indivisible. Hablo de que mientras tú luchabas por sentirte viva, en los bares hasta las 3 de la mañana, yo, con 14 años, le estaba preparando la cena a mi hermano de 10. Hablo de que mientras tú te sacrificabas, en fiestas, yo le estaba tomando la temperatura a Lázaro porque tenía 40 de fiebre y tú no contestabas el teléfono. La cara de Elodia empezó a perder color. La de mi tía Graciela se contrajo en una mueca de ira. Fermín, cállate. Estás humillando a tu madre, siseó mi tía.
No, tía, respondí, sin apartar la vista de Elodia. La estoy liberando de la carga de tener que seguir mintiendo. Hablo de la noche en que Lázaro se abrió la pierna con la bicicleta. ¿Te acuerdas, mamá? Yo tenía 16 años. Yo lo llevé a la clínica en un taxi. Yo llené los papeles. Yo esperé 2 horas solo en esa sala de espera. Y cuando tú llegaste, lo primero que preguntaste no fue, ¿cómo está mi hijo?, sino, ¿cuánto va a costar? Cada palabra era una piedra que yo había cargado en mi espalda durante 20 años. Y ahora las estaba dejando caer, una por una. Así que sí, hiciste un sacrificio, mamá, continué, mi voz ahora sí, empezando a temblar, pero de una furia helada, no de debilidad. Sacrificaste nuestra infancia para poder tener la tuya. Yo crié a Lázaro. Y me crié a mí mismo. Así que no te debo nada. La deuda, mamá, es al revés. La explosión fue instantánea. Eres un malagradecido, gritó mi madre, su rostro transformado por la rabia, la máscara de víctima hecha pedazos. Un mentiroso. ¿Te atreves a hablarme así a mí, que te di la vida? El escándalo era total. Algunos invitados se veían horrorizados, otros fascinados. Era el momento que definiría todo. Y entonces, una voz tranquila pero potente se alzó desde una de las mesas. El muchacho dice la neta, Elodia. Todos se giraron. Era Isidro, el viejo vecino. Se había puesto de pie lentamente. No le gritaba. Simplemente declaraba un hecho. Yo no sé de sus peleas de dinero, continuó Isidro, su mirada fija en mi madre. Pero sé lo que vi con estos ojos. Todos en la colonia lo vimos. Vimos a este muchacho llevar a su hermano a la escuela todos los días, con la mochila bien puesta. Lo vimos jugar solo en el patio cuando ya oscurecía, esperando. Lo vimos crecer de un día para otro. Él no miente. La validación. La confirmación de un testigo externo y respetado. Fue un golpe de gracia. El aire salió de los pulmones de mi madre como si la hubieran golpeado. Su rabia se desinfló, dejando solo una humillación pura y desnuda. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero los rostros que antes la miraban con pena ahora la miraban con duda, con lástima, algunos incluso con desprecio. No había más escenario. No había más público. La obra se había terminado. Con un sollozo ahogado que no tenía nada de actuado, se dio la vuelta y salió corriendo del jardín, empujando a la gente a su paso. Mi tía Graciela, después de lanzarme una mirada que prometía el infierno, corrió tras ella. El silencio que dejaron fue aún más pesado que el anterior. La fiesta, o lo que quedaba de ella, murió en ese instante. El jardín, que minutos antes estaba lleno de risas, ahora estaba sumido en un silencio incómodo. Algunos invitados, amigos de mi madre y mi tía, se escabulleron discretamente. Otros, los de la familia de Adela, se quedaron, pero no sabían qué decir ni a dónde mirar. El humo azul de la revelación todavía flotaba perezosamente en el aire, un recordatorio surrealista de la alegría que había sido destrozada. Me sentí vacío. Exhausto. Como si hubiera corrido un maratón que duró 20 años. Adela me abrazaba, su cuerpo era el único punto de anclaje en un mundo que se había puesto de cabeza. Entonces, sentí una mano en mi hombro. Era mi padre. Por primera vez en mi vida, me miró directamente a los ojos, sin rastro de la culpa evasiva que siempre lo había caracterizado. En su lugar, vi un profundo respeto. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo, su voz ronca. Del hombre en el que te convertiste. A pesar de mí, y a pesar de ella. No era una disculpa por el pasado. Era un reconocimiento del presente. Y de alguna manera, significó más. Asentí, incapaz de formular una respuesta. Lázaro se acercó después. Tenía los ojos rojos e hinchados. Se detuvo frente a mí, luciendo más joven que sus 28 años. Perdóname, carnal, susurró, su voz rota. Me quedé helado. Me quedé, paralizado. Como siempre. Te vi ahí parado, solo, y no hice nada.
soy un cobarde. No lo eres, le dije, y lo atraje a un abrazo torpe. Era la primera vez que lo abrazaba así desde que éramos niños. ¿Tuviste miedo? Yo también. La diferencia es que yo tuve más tiempo para practicar cómo no demostrarlo. Él se aferró a mí. Te juro que ya no más, Fermín. Ya no más. Se acabó. De ahora en adelante, estamos juntos en esto. Y en ese abrazo, sentí como la dinámica de poder entre nosotros, la del hermano mayor protector y el hermano menor protegido, se disolvía. Por fin, éramos solo dos hombres, dos hermanos, iguales. Cuando la mayoría de la gente se fue, y solo quedamos Adela, mi padre, Lázaro y yo, el peso de todo el día finalmente me aplastó. Entramos a la casa, y mientras Adela cerraba la puerta, mis rodillas flaquearon. Me senté en el sofá, puse la cara entre mis manos y, por primera vez desde que era un niño, lloré. No fue un llanto silencioso. Fue un torrente, una liberación catártica de décadas de dolor, de rabia, de soledad reprimida. Lloré por el niño de 14 años que tuvo que aprender a cocinar sopa para su hermano enfermo. Lloré por el adolescente de 16 que tuvo que mentirle a una enfermera. Lloré por el hombre de 32 que había tenido que demoler a su propia madre en público para poder, por fin, respirar. Adela se sentó a mi lado, me rodeó con sus brazos y me dejó romperme en pedazos, sabiendo que ella estaría allí para ayudarme a recogerlos. Las semanas que siguieron fueron, tranquilas. Una calma extraña, como el silencio que sigue a una gran tormenta. El teléfono sonó, por supuesto. Primero fueron los mensajes de texto de mi madre, una mezcla incoherente de insultos, amenazas y súplicas melodramáticas. Luego los de mi tía Graciela, acusándome de matricidio emocional. Después de un par de días, Adela y yo, como un equipo, tomamos nuestros teléfonos y, con una ceremonia silenciosa, bloqueamos sus números. Fue como cerrar una puerta ruidosa y pesada para siempre. Establecimos nuevas reglas, nuevas fronteras. Nuestra casa se convirtió en un santuario. Quien quisiera entrar, tenía que respetar nuestra paz. Quien trajera drama, se quedaría afuera. Fue una declaración simple, pero cambió todo. 2 meses después, en una madrugada tranquila de septiembre, nació Damián. Era perfecto. Pequeño, arrugado y con un mechón de pelo negro y rebelde, igual que el mío. Sostenerlo en mis brazos por primera vez fue una experiencia que reconfiguró mi universo. Todo el dolor del pasado, toda la rabia, no desapareció, pero encontró su lugar. Se convirtió en el suelo oscuro y fértil del que crecería mi determinación de ser un buen padre. Una semana después de volver del hospital, llegó una carta al correo. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía adornada y ligeramente inclinada de mi madre. Mi primer instinto fue tirarla a la basura sin abrirla. Pero Adela me detuvo. Léela. No por ella. Por ti. Para que puedas cerrar el círculo. La abrí con manos temblorosas. No era la disculpa elocuente que una parte de mí, la más infantil, todavía esperaba. Estaba llena de autojustificaciones. Pero entre líneas, encontré una frase, una sola frase que parecía genuina. Estaba muy sola, Fermín. Y cometí muchos errores. Al final, pedí a ver a su nieto. Le leí la carta a Adela mientras ella amamantaba a Damián. Ella escuchó en silencio. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó cuando terminé. La miré. A ella, a mi hijo. A mi familia. La familia que yo había construido. Y por primera vez, la decisión no vino desde el miedo o desde la ira. Vino desde un lugar de calma, de fuerza. Yo tenía el control. Saqué mi teléfono, desbloqueé el número de mi madre por un momento y le escribí un mensaje corto. Puedes venir a conocerlo el próximo domingo. A las 4 de la tarde. 1 hora. Adela y yo estaremos presentes. No era un perdón. No era una reconciliación. Era una frontera. Una nueva regla. Podía entrar a mi mundo, pero solo bajo mis términos. El domingo siguiente, mientras esperaba que sonara el timbre,
me acerqué a la ventana con Damián dormido en mis brazos. El sol de la tarde bañaba la calle en una luz dorada y pacífica. No sabía qué pasaría en el futuro. No sabía si mi madre podría respetar los límites o si algún día nuestra relación sería algo más que una colección de heridas. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba no saberlo. Ya no vivía esperando que ella cambiara. Estaba demasiado ocupado construyendo una vida donde el cambio más importante era el mío. Había roto el ciclo. Había reclamado mi historia. Y mientras miraba el rostro tranquilo de mi hijo, supe, con una certeza absoluta, que sería el padre que siempre necesité. Y eso era más que suficiente. Estaba en paz.